Hermanos, nuevamente es un honor para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti en este día, dándote gracias por el honor y el privilegio de poder estudiar y escudriñar tus escrituras. Señor, te pido que a pesar de la debilidad del predicador, sea tu Espíritu Santo quien mora en cada uno de nosotros, ministrando nuestros corazones, que nos enseñe y muestre todas las cosas que en tu palabra se hallan escondidas. Abre, Señor, nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones y recuérdanos en el momento indicado todo lo que nos has dicho. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. El amor siempre ha sido sinónimo de unidad, de piedad, de compañerismo, de familia, de nación y de pueblo. Todos los seres humanos pueden amar, porque dentro de nuestra naturaleza existe ese sentimiento. Todos en general amamos, pero entre los hombres, es decir, en la humanidad, Dios puso una gran diferencia entre el pueblo que Él escogió, su pueblo, sus hijos, y los que no son sus hijos. El amor del hombre natural, como lo describe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, no puede discernir las cosas que son de Dios, porque ellas se disciernen por el Espíritu de Dios. El amor en los incrédulos tiene restricciones. Una de ellas es no amar a sus enemigos. Para ellos el amar a quien les ha hecho algo para ellos malo está restringido, ya sea por temas de nación, de política, de religión. El hombre no puede amar a sus enemigos. Y sabemos que no amar significa odiar a alguien sin ni siquiera conocerlo. Y como un ejemplo claro, podemos ver cómo en una guerra el hombre puede odiar, es decir, no amar a otra persona que no conoce, que nunca ha visto, pero no la ama por el simple hecho de estar en el bando contrario. El amor es una característica del cristiano porque amamos. Amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos también porque Dios nos amó primero. Amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amamos a nuestros hermanos cuando caen en tentación porque consideramos en ellos a nosotros mismos. Pero la característica principal y por la cual el mundo reconoce al pueblo de Dios es porque no solo podemos amarnos los unos a los otros como está escrito en Juan capítulo 13 versículo 34 al 35, sino que amamos a nuestros enemigos, y cuando hablamos de enemigos lo hago en el término bíblico del cual se nos habla en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 32 al 36. Y dice la palabra: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por esta clase de amor, dijo el Señor, que cumplimos toda la ley. En el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14, su palabra dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 10, no debáis a nadie nada sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor dado por Dios es un sentimiento puro. El apóstol Pablo en 1 capítulo 13, versículo del 1 al 13 nos menciona las características, los frutos y la preeminencia del amor. Solo voy a mencionar dos versículos, y me gustaría que ya ustedes en casa, cada uno pudiera leer el pasaje completo. Versículos del 4 al 7.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es maravilloso este don por el cual la humanidad hace grandes cosas. El padre de familia sale a trabajar todo el día por el amor a sus hijos, por el amor a su esposa, de poder brindarles todo lo que ellos puedan necesitar. Por amor una madre todo lo sufre por sus hijos. Por amor, dijo el apóstol Pablo, que todo lo soportaba, prisiones, golpes, azotes, por amor a los escogidos de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10. Incluso por el amor a sus escogidos, el Señor mismo prometió que en el tiempo de la tribulación los días serían acortados. Mateo capítulo 24 versículo 22. Y vemos que uno de los versículos más conocidos por todos y que se cita cada domingo en muchas iglesias está sustentado en el amor. Creo que ustedes saben de cuál pasaje les estoy hablando, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora volvamos a nuestro texto base. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Y este mandamiento, si podemos verlo, se encuentra en modo imperativo. Es una orden sin posibilidad de discusión, sin alegato. No hay opción alguna de evadir este mandamiento. Eso quiere decir que cualquier decisión o actuación por nuestra parte de amar al mundo es rebelión y desobediencia absoluta al mandato de Dios. De inicio, podríamos pensar que este mandamiento contradice a todo lo que hemos venido explicando acerca del amor. Incluso pareciera contradecir a Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, y ahora vemos que el mismo Juan en su primera carta nos dice, no améis al mundo. ¿Es controversial? Bueno, es asombroso cómo Juan en su Evangelio nos muestra esa verdad maravillosa por la cual Dios mismo decide entregar a su Hijo en un sacrificio único, a su único Hijo en sacrificio. Y sabemos que cuando hablamos de sacrificio, hablamos de cómo su Hijo, el Dios encarnado, fue golpeado, fue escupido, injuriado, juzgado de una manera absurda, condenado sin pruebas porque era inocente, es azotado, puesta en su cabeza una corona de espinas, crucificado y atravesado su costado con una lanza, y todo esto hasta morir. Así de grande, incalculable e irrepetible es el amor de Dios por el mundo. Pero luego vemos que el mismo Señor a través de Juan en su primera carta nos ordena, no améis al mundo. Es su mandamiento, no ames. Es simple su mandamiento, no ames. Si pretendes ir en contravía de este mandamiento, estarás en total desobediencia a Dios. Él no dice si quieres amar o si de pronto amas o quizás quieras amar o si en algún momento se te apetece amar el mundo. No, no, no. Es tajante, es imperativo, es una orden de Dios. No améis al mundo. Acabamos de ver todas las virtudes del amor, todas sus facetas y todas ellas son santas. Pero este tipo de amor del cual nos habla Juan en su primera carta es un amor que produce pecado. Es decir, es un amor pecaminoso. Es un amor que no le agrada al Señor, que lo tiene por abominable. Este amor no deviene de Dios, sino que nace de las propias concupiscencias y del pecado del hombre. No es un amor santo, es un amor que produce pecado y por ende separación de Dios. Este pasaje va en contra de todo lo que la sociedad determina hoy quién es Dios. Por todas partes encontramos mensajes de que Dios es amor, que todos los caminos conducen al cielo, de que eso de que Dios nos juzgará es invento de los cristianos evangélicos, que Dios nunca condenaría a nadie porque Dios es solo amor, que hoy no debemos diferir de los que creen en Mahoma, o en Buda, o en Krishna, o en Vishnu, porque todos estamos llamados a amar. Incluso he visto imágenes creadas donde ponen a un supuesto Jesús abrazado con Buda, con Mahoma, con Alá y con otros dioses y su simbolismo es Dios es amor. Pues déjeme decirles algo, que no hay nada más alejado de la realidad que pensar que Dios compartiría su gloria con dioses falsos e inventados por los hombres. Eso no es bíblico.
Eso solo puede venir del corazón de los hombres que crean dioses que avalan su manera de vivir. Eso no es el Dios de la Biblia. Este pasaje de Primera de Juan no es de manera alguna del gusto de las iglesias que profesan solamente que Dios es amor. Dios es amor, sí, pero eso es una verdad a medias. Debemos saber que Dios ama, pero para poder entender su amor, primero debemos entender el tamaño y el poder de su ira. No habría amor de Dios reflejado en el sacrificio de su Hijo si Dios no odiara el pecado y por ende a los pecadores. Dios es amor y también es un juez justo y un día juzgará toda la tierra, y todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego. Esa sí es la verdad. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Como también está escrito en Números capítulo 14, versículo 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Escuchó eso? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto es algo que necesita escuchar esta generación, aunque incomode, pero solo la verdad podrá hacer libres a los que están aún bajo el dominio del engaño de Satanás, de las doctrinas de falsos profetas y de falsos maestros que hoy abundan, de las doctrinas inventadas por los hombres y de este mundo. Es mi intención el día de hoy, de manera expositiva con base en las Escrituras, el poder explicar el contenido y la intención de Dios en esta prohibición absoluta: no améis al mundo. Lo primero que debemos considerar es que en las Escrituras el vocablo mundo se usa para distinguir o individualizar tres sujetos. El primero de ellos se usa para designar a todas las personas en general, a toda la humanidad, la raza humana, judía y gentil, es decir, creyentes y no creyentes. Como lo podemos ver en la primera carta de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí el apóstol Pablo usa el mismo vocablo que usó Juan en 3:16, el mundo refiriéndose a todas las personas, a toda la humanidad, a la raza humana en general. De igual manera en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando el Señor Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, la palabra nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mundo hace referencia a toda la humanidad. El segundo uso o sujeto descrito por el vocablo mundo en las Escrituras es la creación misma en sí, es decir, lo que llamamos como planeta Tierra, el globo. Salmo capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Jeremías capítulo 51, versículo 15 dice: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. El vocablo mundo, también como vemos, es usado para simbolizar su creación. Como al principio, Dios creó los cielos y la tierra, el mundo y lo que en ellos hay. En el pasaje que estamos considerando de Primera de Juan, Él no quiso decir que no amemos la creación de Dios o nuestro planeta, porque como está escrito: y vio Dios todo lo que hizo, y era bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. ¿Cómo podría el Señor decir que su creación era buena en gran manera y luego decirnos que no la amáramos? Sabemos que eso no es lo que quiere decir el pasaje. Tampoco quiere decir que no amemos la raza humana, porque aún el hombre es creado por Dios, y el Señor nos da otro mandato que ya vimos, y es amar a nuestro prójimo. Y cuando se usa la palabra prójimo, es a los de nuestra propia especie, a todos los seres humanos. Y tenemos un mandamiento, y es: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sabemos que eso tampoco es lo que nos quiere decir Juan, que no amemos a la humanidad. Eso sería una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Juan? Bueno, pues hay un tercer mundo. Y este es el que no hace referencia a un mundo físico y material. No. Esta palabra mundo hace referencia a un mundo espiritual, un sistema invisible de maldad, que está en constante oposición de Dios, que es dominado por Satanás, un reino de maldad que domina la naturaleza pecaminosa de los hombres y que se está viendo aquí.
Desde siempre ha existido, desde la caída de Adán, Satanás gobierna un reino de maldad. El mismo reino que a través de engaños siempre ha ofrecido entregar para todo el que quiera ser su propio Dios. Este mismo mundo Satanás tuvo la intención de dárselo al Señor por un precio. Veamos en Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién llevó? A Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todos los reinos que están bajo el dominio de Satanás, el mundo, versículo 9, todo esto te daré. ¿Por qué le hizo Satanás este tipo de ofrecimiento? Pues porque todos estos reinos del mundo son suyos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando Juan nos dice, no améis al mundo, se refiere que nuestro amor se vuelve pecaminoso cuando lo dirigimos a un sistema que es dominado por Satanás, un sistema que se opone a todo lo que Dios ha dicho. Es un sistema malvado que lo único que busca es lo mismo que busca quien lo domina. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo del 8 al 9 dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo y es nuestro adversario. En Primera de Juan capítulo 5 versículo del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el mundo que se nos ordena que no amemos. Es un no rotundo. No améis este mundo. Y he aquí algunos de los por qué no debemos amar al mundo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 nos dice que el mundo es la morada de todos los falsos profetas y de los espíritus que no son de Dios. Y en el 4:3 nos dice que es la morada del anticristo. Es obvio que cuando Juan se refiere a este texto, no améis al mundo, es ese mundo que va en contravía de todo lo que representa a Dios, que va en contra de sus enseñanzas, que trastorna la palabra, que cambia la palabra, que tergiversa la palabra, que como en el jardín del Edén le dice a Eva que eso no es lo que Dios quiso decir, que a través de cualquier medio incita a desconfiar de la palabra de Dios. El mundo que estorba en el plan de la salvación de Dios. Juan nos dice, no amen ese mundo dirigido por Satanás y sus demonios, ese mundo el cual muchos lamentablemente aman. Están envanecidos por la gloria de este mundo, por sus riquezas, por cosas materiales que traen placer temporal, pero el final de todo ello es la muerte. Como dice la palabra en Mateo capítulo 16 versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre que ama este mundo y se jacta porque todo lo tiene, pero si no tiene a Cristo, déjeme decirle que no tiene nada. No importa cuánto dinero tenga, su posición económica, si tiene millones de seguidores en sus redes sociales, no importa si es reconocido y famoso, puede ser el dueño de este mundo. Y déjeme decirle que si no tiene a Jesús está perdido. Porque el día que sea llamado a dejar este mundo, yo le pregunto, ¿cuánto puede ofrecer al Señor por su alma? ¿Será que Dios, quien tuvo que entregar a muerte a su propio Hijo, porque la única manera de calmar su justicia era con ese único sacrificio, que su Hijo muriera en una cruz, será que lo que usted puede tener o lo que usted pueda comprar superará la vida de su Hijo? No se engañe. El don de Dios no se compra con oro o con diamantes. Usted puede vender y ofrecer todo lo que el mundo le dio y al final se dará cuenta que el mundo le engañó y perdió su alma. Es maravilloso y más claro no puede ser. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? ¿Usted puede pensar en otro pasaje más claro de condenación por amar a este mundo? Ahora,
Si está pensando que se puede amar a Dios y amar al mundo, déjeme decirle que Dios sabía que en el corazón del hombre cabe ese tipo de raciocinio. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No es posible que un hombre ame a dos señores, amará a uno y odiará al otro. No es posible que alguien diga, yo amo a Dios, pero también me agrada lo que este mundo ofrece. El mundo y lo que Satanás ofrece es llamativo. Incluso la palabra en primera de Juan capítulo 2 versículo 19 nos habla de que en la iglesia primitiva muchos amaron más el mundo que a Dios. Dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Incluso el apóstol Pablo también lamentablemente tuvo un discípulo que lo dejó por amar más a este mundo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Su discípulo se fue a una de las ciudades más idólatras de esa época. Volvamos a nuestro texto base. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Debe haber una buena razón por la cual se nos ordena esto. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Miremos el por qué, nos dice el apóstol Juan, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago, de una manera magistral, nos muestra cuáles son esas cosas que el mundo ofrece. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo que hoy vemos ofrece dinero fácil a cambio de mutilar incluso las buenas costumbres que recibimos de nuestros padres. Le introduce a nuestros niños doctrinas y todas ellas, no importa cualquiera que usted pueda pensar, no importa qué eminencia educativa o qué científico o psicólogo la promulgue, todas ellas sin excepción van en contra del orden establecido por Dios desde el principio. Cualquier ideología que hoy existe va en contra del designio divino de Dios. Todo lo que huela a Dios, todo lo que suene santo bíblico, se considera pasado de moda, fuera de este mundo, ridículo. Hoy, lo único que importa es hacer dinero sin importar el costo, la fama, la fortuna, los likes, los seguidores, eso es lo que importa. Pero el conocimiento y entendimiento de Dios para este mundo es estupidez. El hombre está enceguecido por tener poder, fama y fortuna. Hoy más que nunca se hace realidad Romanos capítulo 3 versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se perdieron, a una se hicieron inútiles. El amor por este mundo es pecaminoso y va en contra de lo que Dios estimó para el amor. El amor por este mundo cautiva el corazón de los hombres y nosotros estamos llamados a vivir en nuestra carne, pero en santidad, como está escrito en 2 Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estos son los elementos, los componentes sobre los cuales está construido el mundo, el cual estamos ordenados a no amar. El mundo, gobernado por Satanás, está fundamentado en estas tres cosas, las cuales todas, sin lugar a duda, son materiales y de placeres temporales. Ninguna es duradera y el amarlas tendrá un único fin, la muerte y separación absoluta de Dios.
Todos estos deseos, como si fuesen malas semillas, producen frutos, pero no frutos buenos. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo del 19 al 22, el apóstol Pablo las enumera y nos advierte de sus consecuencias. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras son manifiestas, pero ¿dónde son manifestadas? ¿De dónde salen? ¿O en quién? Todas estas cosas nacen en el corazón de los hombres. Consideremos Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿No son estas las mismas obras que Pablo nos dice que son de la carne? Pues todas ellas son el fundamento, el pilar sobre el cual Satanás construye este mundo. No hay una sola de ellas que el mundo ofrezca que nos acerque a Dios. Mi hermano, no deje que los placeres de este mundo, sus engaños, sus falsas doctrinas, sus promesas de fama y de fortuna contaminen su corazón. De entre todas las cosas que debemos guardar, la más importante es el corazón. En Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todas estas cosas producen en el hombre arrogancia, altivez y sentimientos de autosuficiencia. Y estos tres, mírelos por donde usted los quiera mirar, ninguno es dado por Dios. Todo hombre que se ve a sí mismo con estas tres llamadas por el mundo virtudes, pues Dios le mira de lejos. Como dice nuestro pasaje: quien ama al mundo, el amor de Dios no está en él. No debemos amar al mundo, porque sin importar qué nos pueda ofrecer, todo es temporal, nada trasciende. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que pase a otro plano más que este. Nuestro texto dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Otra razón por las cuales el cristiano no debe amar este sistema creado por Satanás, porque él no puede hacer que no sea temporal. Satanás no tiene el poder de hacer que las cosas que ofrece sean para siempre. El mundo se encuentra en un proceso de continua desintegración. Lo que vemos hoy, los valores, los principios, la familia, la unidad, la santidad, no tienen importancia. El mundo se encamina de forma inexorable a la destrucción. La misma creación de Dios sufre y ruega porque llegue el día de la terminación de este mundo. Romanos capítulo 8 versículo 18 al 22 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el ardiente deseo de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A diferencia del mundo temporal, la voluntad de Dios es permanente e inmutable. Los que siguen la voluntad de Dios y aman la voluntad de Dios son suyos y parte de su pueblo para siempre. La voluntad del Señor trasciende no solo en este plano, no solo en este mundo, sino que Dios sí tiene todo el poder para hacer que su voluntad se cumpla por los siglos de los siglos. Amén. La disposición del tiempo dado por el Señor a todos aquellos que aman su voluntad es la vida eterna a sus hijos. 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 nos dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No améis al mundo. Hay amores que no son aceptables. Hay amores que están fuera de los límites. Hay amores que no son santos. Hay amores que no son agradables a Dios, y este es uno de ellos. No améis al mundo.
Nuestro amor debe estar dirigido a hacer la voluntad de Dios. Nuestro amor debe estar enfocado en ser aceptable a Dios. Nuestro amor debe estar dentro de los límites de Dios. Nuestro amor debe ser santo, y para que nuestro amor sea perfecto, debemos solamente aplicar y hacer hacedores de este mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 33. Jesús nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos porque a pesar de nosotros, hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias por hacerla tan clara y sencilla. Señor, en este día te pido que tu palabra sea sembrada en buena tierra y no vuelva vacía, que nazca para una esperanza viva de todo aquel que cree. Que tu Santo Espíritu nos vivifique y vengamos humillados delante de ti. Que tu Espíritu, quien mora y vive en nosotros, sea ministrando a nuestros corazones. Gracias por el honor y el privilegio de poder escudriñar tus Escrituras. Abre nuestro entendimiento y guarda tu palabra en nuestros corazones, que así como en otro tiempo nos llamaste por el oír de tu palabra, hoy podamos llevarla también para que los que aún duermen despierten de la cautividad, del pecado y del señorío de Satanás y de este mundo. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.